Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 28. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? A qué respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. El mensaje de esta noche le he titulado: ¿quién es mi prójimo? Y creo yo que en más de alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de leer este pasaje de la Escritura. Y una de las primeras cosas que vemos o podemos entender en esto que acabamos de leer, de que estaba uno de estos conocedores o doctores de la ley, era alguien que conocía muy bien lo que era la ley de Moisés. Y viene, y aunque aquí la Biblia menciona de que vino para probarle, no sabemos en esta primera instancia, no podemos dar certeza del 100% si era como en otras de las ocasiones que venían los fariseos para tentarle a Jesús, sino que cuando dice acá que vino para probarle, era también como alguien que podría o necesitaba conocer la postura de Jesús, a tal punto que le llama maestro. Entonces sabía que a quien le preguntaba no era alguien que ignorase las escrituras o lo que decía el Antiguo Testamento. Entonces la pregunta básica que empieza es: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y es acá en primera instancia donde vemos a un hombre que es consciente de la vida eterna, que la vida que nosotros tenemos acá en la tierra es algo temporal, y todos, absolutamente toda persona creyente o no creyente, está diseñado con una vida, con la posibilidad de una vida eterna, ya sea en el cielo o en otro lado. ¿Sí? O sea, creyentes o no creyentes, estamos dentro de ese diseño, y el tiempo que realmente nosotros tenemos acá en la tierra es un tiempo corto. La vida es efímera, la vida pasa rápido. Los años cada vez vuelven a ser más rápidos. Yo recordaba un TikTok de alguien que ponía que faltaban 52 lunes para Navidad. Algunos tal vez habrán encontrado con este tipo, y de repente ya en diciembre ya faltaban 4 lunes para Navidad y terminó el año. Entonces cada vez nos damos cuenta que el tiempo pasa sumamente rápido, y en vida realmente este tiempo es bastante preciso, es bastante corto. Entonces viene este hombre, le hace esta pregunta a Jesús, y Jesús, sabiendo de que él era un conocedor, le pregunta: ¿qué es lo que dice que está escrito en la ley? ¿Cómo lees? En otras palabras, le estaba preguntando: ¿cómo estás entendiendo tú lo que sabes? Y como tenía conocimiento, rápido dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Note bien de que acá estaba Jesús afirmando, confirmando aquel mensaje que él ya sabía que necesitaba hacer. Entonces, aquí es donde nosotros vemos la diferencia de los oidores de la palabra y los hacedores de la palabra. Jesús le estaba diciendo entonces a esta persona, a este intérprete de la ley: tú conoces la ley, lo que conoces, hazlo. Y es quizás uno de los puntos que muchas veces nos va a causar conflicto, el que conozcamos la palabra, pero también que la podamos poner en práctica. Entonces, aquí vemos uno de los primeros errores que tuvo esta persona, fue
asumir que había cumplido lo que era el primer mandamiento, que era pues amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amar al prójimo también, nosotros podemos ver de que cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hace referencia que quizás nosotros tengamos que amar a las personas más de lo que nosotros nos amamos, ni antes que nosotros, sino que de cierta medida nosotros podamos equilibrarlo. En cierta ocasión estaba con unos amigos y de repente uno me comenta hace ya un buen tiempo de que tenía un compañero de trabajo y le dice este compañero, mira, necesito hacer un viaje, quiero que tú me prestes dinero. Y esta persona, como sabía que era bien buena gente, por decirlo de esta manera, hace un préstamo para prestarle dinero a su amigo para irse de viaje. Y la cuestión de que nos contaba de que todavía estaba pagando ese préstamo que su amigo le había hecho. Entonces yo digo, ¿hasta qué punto realmente podemos decir del amor de una persona o el aprecio que puede tenerle a otra persona para cumplir o dar o aportar a una necesidad aparentemente que realmente no es muy importante? Y este amor al prójimo también lo podemos entender de la siguiente manera. En cierta ocasión estaba Jesús, iba predicando, encuentra a un hombre y le dice a este hombre, quiero que tú me sigas. Este hombre le dice, deja que entierre a mis padres y luego te seguiré. Entonces vemos acá un hombre que estaba en un punto que sí miraba interesante, sí quizás disponía en su corazón cierta disposición de seguir a Jesús. Sin embargo, no lo quería hacer en ese momento. Él estaba esperando otro momento porque aunque la Biblia dice de que él, valga la redundancia, decía que esperara que su padre muriera, no significaba de que su padre estaba ya a punto de fallecer o que estaba en una enfermedad terminal, sino que quería verlo envejecer y después de viejo y que él pues haya vivido sus años como tal, él podía seguir a Jesús. Entonces vemos acá este contexto, esta parte en la cual vemos de que hay intereses muchas veces que también podemos poner en medio de nuestra relación con el Señor, y eso es algo que necesitamos aprender, qué debemos hacer o cómo debe ser nuestra relación. Decíamos anteriormente, el primer error de este intérprete de la ley fue asumir que había cumplido el primer mandamiento. ¿Quién de nosotros acá puede decir verdaderamente, yo amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi mente? Yo creo que todos, esta parte es un poco complicada porque no podemos aseverar de que nosotros hemos entregado un amor 100% a Dios. Todos en algún momento hemos puesto condición, o quizás no condición como tal, pero nos ha costado podernos negar a nosotros mismos para hacer la voluntad del Señor. El segundo error fue que pensaba que podía cumplir el mandamiento, donde dice de amar a Dios con todo lo que tenía y no cumplir con el mandamiento de amar a su prójimo. Nosotros lo vemos más adelante en esa escritura, en 1 Juan 4:20, que dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces vemos este intérprete nuevamente queriendo pues lucirse en el caso de poder cumplir cierta parte del mandamiento de amar a Dios, pero sin la necesidad de amar al prójimo. Y esto
en definitiva nos pone a todos en un mismo problema, en una misma situación. Porque una cosa es que nosotros podamos declarar aquí en la casa del Señor, yo amo a Dios, yo adoro a Dios, Dios es todo para mí. Pero otra cosa es si nosotros, de la misma manera que amamos a Dios, también estamos amando a las personas. Si nosotros esa misma pasión que tenemos por Dios, también nos preocupamos por aquello que Dios amó y que Dios ama. ¿Y qué es? Las personas. Las personas como usted y como yo. Personas que venimos de diferentes contextos de familia. Personas que vienen de diferentes contextos económicos. Personas que vienen, que Dios las atrajo de manera diferente. Yo estoy seguro que todos acá tienen un testimonio en particular acerca de cómo vinieron a los pies de Cristo. Algunos fueron quizás a través de un milagro, otros quizás fueron a raíz de un problema, otros quizás fue a raíz de que alguien le dijo, no, en esa iglesia es fea, y uno va a verlo por curiosear o a un evento, qué sé yo, que lo invitaron. No sé, pueden haber 1001 historias que podamos tener cada uno de nosotros. Sin embargo, ese llamamiento de Dios a todos nos encarrila a una misma situación. Amar a Dios y amar también a las personas. Y este intérprete estaba queriendo ver qué parte de esta ley, como por decirlo así, podía evitar. Y acá vemos a través de este versículo en 1 de Juan, de que el mandamiento únicamente tiene su cumplimiento cuando nosotros amamos a Dios, pero también amamos al prójimo. En otras palabras, como lo dice el mismo versículo, no lo aborrecemos. Y el tercer error fue definir estrictamente qué era la palabra prójimo o a quién se dirigía el prójimo. Porque en este contexto histórico, cultural, vemos de que el pueblo judío únicamente tenía como esa cercanía con los de su pueblo. O sea, sabía que a quienes podía apoyar. Sin embargo, a los gentiles u otras personas fuera de su círculo, a ellos sí los miraban así como de lejos. A esas personas a las cuales las miraban como grandes pecadores, que no eran dignos de la gracia o de la promesa de Dios. A estas personas, ellos se alejaban. Entonces viene Jesús, define lo que es el prójimo con una ilustración. Y aquí podemos ver nuevamente, puede ver en pantalla Lucas 10, 29. Dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que ascendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídemele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Versículo 36, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Actualmente nosotros vemos la decadencia que hay de valores, la pérdida de valores morales, y que esa línea cada vez pareciera un poco
más invisible, la nube de problemas que mucha gente está enfrentando, no solo en este país, sino en el mundo. Podemos ver, no sé si a quienes han visto noticias de lo que está sucediendo en Ecuador, desde que anunciaron la misma ley que nosotros tenemos acá, una de violencia es impresionante. Estaba viendo de que habían tomado un noticiero, una transmisión en vivo, y ahí salían las personas apuntándole con pistolas en esa transmisión, y tanto problema. Y no solo lo vemos en países como Ecuador, en muchos otros países también existe una gran nube de personas haciendo el mal, y eso opacando todas aquellas personas que diariamente se esfuerzan por salir adelante. Cuando vemos esta comparativa o esta historia que narra Jesús, esto lo menciona de una forma de algo cotidiano que este intérprete podría conocer. Es como que yo les dijera, bueno, aquí nosotros vemos que dice que un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Según se menciona, este paso de ambas ciudades era muy constantemente peligroso. Habían asaltantes, habían personas que robaban, y normalmente la gente solo iba ahí a través de caravanas, no iban solos. Pero en este caso, Jesús empieza a narrar esta historia de un hombre que pues no tuvo otra opción que tener que caminar en medio de esta ciudad. Es como que si yo le hubiera dicho que usted se fuera a pie de aquí, digamos hace unos 5 años, de aquí a la Campanera, a las 11 de la noche. Algo así, ¿verdad? Jesús pone un ejemplo así diciéndolo, como que ustedes se vengan de aquí a la Campanera a las 11 de la noche. O a Monte 5, ¿verdad? Y uno dice, no, ¿verdad? Esa misma reacción que acaba de tener usted era la que tenía este intérprete al escuchar el caso que le estaba poniendo Jesús. Entonces, vemos de que habla de 3 tipos de personajes, y quiero que vamos a irlos estudiando un poco a cada uno de ellos. Primero, los primeros 2 que menciona, ¿cuáles fueron? ¿Un sacerdote y el otro? Un levita. Muy bien. Si usted ve este cuadro, ya son 2 personas que no pasan desapercibido de un supuesto compromiso moral que tienen que tener con las personas, ¿sí? O sea, de inmediato pone como un estándar de no personas cualquiera, por decirlo así, sino personas que estaban comprometidas aparentemente con la ley de Dios y con hacer cosas buenas. Entonces vemos que ambas personas toman la decisión de, uno, pasar de largo, otro, ignorar lo que esta persona que había sido golpeada, lastimada, herida, casi muerta, habían dejado en medio del camino. Entonces esto nos da a entender primero que la religión no salva a nadie. La religión no nos hace mejor personas. Sí, así como lo oye. ¿Por qué? Porque si de repente nosotros creamos estas estructuras de mi religión, de que yo sigo lo que mi papá me enseñó, lo que mi abuelita me enseñó, solo estamos viviendo una vida superficial. Y esto fue el claro ejemplo del sacerdote y del levita. Entonces, por esa razón, nosotros debemos de pensar de que un ejercicio cristiano de nosotros es andar defendiendo la postura que tenemos en diferencia de lo que otros piensan. Hermanos, vuelvo y repito, no nos compete a nosotros andar convenciendo a medio mundo diciéndole lo que tú estás pensando, la doctrina que tú tenés es la mala y yo tengo la correcta, porque desde ahí ya caímos mal. ¿Sí? Mire, y pasa incluso dentro del mismo círculo de cristianos evangélicos,
que porque uno es pentecostal, que porque uno es bautista, que porque el otro es de las asambleas, que porque el otro es... Y desde ahí ya empezamos a ver cierta división. Ya no digamos personas que piensan diferente, católicos, testigos de Jehová. Y hay personas que en vez de mostrar una gracia de parte de Dios, dicen, no, es que vos lo que andas creyendo, tú que no sé qué, tú que lo otro. Hermanos, nosotros no es nuestro papel. Ya, si en un momento pensó de que nosotros defendemos o hacemos bien, aparentemente defendiendo el evangelio de esta manera, estamos equivocados. Tampoco redes sociales sirve para eso, hermano. Usted en redes sociales no va a lograr nada tratando de presentar ciertas posturas teológicas o argumentos bíblicos en contra de alguien. Eso no va a abonar al testimonio de usted como persona y como hijo de Dios. Entonces, en definitiva, esto es un gran problema. Y de hecho, una de las cosas que yo puedo observar de manera un poco cruda y difícil en comparación de los, incluso de católicos, de otras denominaciones, de otras religiones o sectas, es que los evangélicos son los únicos que yo he visto, y lo digo porque toda mi vida he sido cristiano, que deciden abrir una iglesia y salir. O sea, cuando no están de acuerdo con lo que el pastor hace, o que algo no le gustó dentro de una iglesia, ha pasado aquí, he visto en otras, que deciden abrir otra iglesia cerca de donde estaba la anterior. Mire, nuestro pastor tiene más de 30 años de ser pastor acá en Soyapango. Y yo le puedo asegurar que desde que yo tengo noción, más de 25 años, no había la cantidad de iglesias que ahora hay. No había. Pero los evangélicos son los únicos de andar causando división y abriendo iglesias por todos lados. Los católicos no andan haciendo eso. No andan habiendo parroquias por aquí a la par del otro. No lo hace. Los mormones no lo hacen. Porque cada uno respeta el llamado que su párroco tiene, todo eso, ¿verdad? Pero los evangélicos tienen una sed de poder tan impresionante y tan absurda que da pesar eso. Entonces, vemos esta situación. Nosotros, como cristianos, ¿qué es lo que estamos representando en el mundo? Vemos acá la religión primero que no salva. Luego vemos este caso de que sacerdote, levita no hicieron nada. Pero, ahí aparece un pero, y es un pero bueno, que es un samaritano. Y dice que viéndolo se acercó, y aquí vamos a entrar más en detalle de esto. Pero antes de eso, quiero hacer un paréntesis de algo que me pareció curioso. Aquellos, ¿quiénes ven YouTube? Levanten la mano. Ok. ¿Quiénes conocen un youtuber llamado MrBeast? Levanten la mano. Ahí están actualizados, veo varios. Un youtuber millonario que hace poco hizo algo que dejó a un montón de gente, pues, principalmente a la ONU, la dejó mal puesta. Y es que salió uno de sus videos de que este youtuber de Estados Unidos fue al África, si no mal recuerdo, a abrir 100 pozos de agua para que la gente tuviera pues una fuente para tomar agua, valga la redundancia, ¿verdad? Y esto es algo que no se había visto en no sé cuántos años, y él mismo decía, bueno, si nadie más de las organizaciones poderosas en el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Dice. Y esto fue una bacanada de agua no solamente para los gobiernos, para las estructuras multinacionales, sino también para nosotros como cristianos hasta cierto punto. Porque de repente nos encontramos que podemos ver el problema o la necesidad de otras personas y no hacemos mucho. Entonces,
Cerrando este paréntesis, hay tres tipos de personas. La primera que vemos en esta sección de personajes descritos por Jesús era el ladrón. Este es el primer tipo de personas que vemos en esta historia que Jesús narra, el ladrón. ¿Cuál es la mentalidad del ladrón? Lo que es tuyo, también es mío. Esa es la mentalidad del ladrón. Lo que es tuyo, es mío. Y creo yo, levante la mano acá, a quienes alguna vez le han robado aquí, en el país. Levante la mano. Bendito Dios aquellos que no la han levantado. Y qué triste por aquellos que nos robaron más de 2 veces. Sí, está ese tipo de personas que tiene esa mentalidad. Ven a alguien con algo que le gusta y el típico, hey, no te muevas, pasate el FOMA. Sí, ¿a quién no le han hecho eso alguna vez? Entonces vemos de que esto no es nuevo. Estaba ya, como le digo, por las campaneras este tipo que agarró a este otro y le hizo daño. Entonces, usted me dirá quizás, yo nunca he robado. Yo no me identifico con el ladrón porque yo no tengo la mentalidad de lo tuyo es mío. Pero quizás inconscientemente sí, porque aunque literalmente nosotros no hayamos robado a una persona dinero, etcétera, etcétera, quizás en algún punto nosotros hemos deseado lo que otros tienen. Quizás en algún punto nosotros nos hemos sentido tentados. Si yo tuviera lo que él tiene, si yo tuviera lo que ella tiene, y ahí dentro de nosotros ya hay como esta personalidad de ladrón. Y lo que pasa con esto es que cuando, lo he dicho más de alguna ocasión, cuando vivimos deseando lo que otros tienen, nos perdemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces, hay muchas veces un ladrón que llevamos dentro de nosotros mismos. ¿Y por qué digo de esta manera? Porque probablemente habrá alguien aquí o alguna vez le pasó que iniciando el año, en lugar de estar feliz, en lugar de decir, bueno, este año va a ser diferente, este año voy a salir adelante, este año lo voy a lograr, somos nuestros propios ladrones y decimos, no, otro año. A saber si me van a quitar del trabajo, a saber cuántas veces me voy a enfermar, a saber si este año no me muero, a saber si... Y empezamos a tener una mentalidad fatalista de nuestro día a día. Decimos quizás me van a volver a quedar mal, no voy a quedar en la plaza, me voy a esforzar por gusto por mi familia, al final ni me van a dar las gracias. Y estos, hermanos, estos son pensamientos intrusivos que nos están robando la bendición. Muchas veces estos pensamientos nos están robando la paz. Y esto a veces nos pasa que sobrepensamos las cosas. Y qué difícil es sobrepensar las cosas. ¿Sí? Y que le damos vuelta al mismo asunto. Mire, esos son ladrones que tenemos en nuestra cabeza. Mire, no sé si a usted le ha pasado, pero no es lo mismo que a usted se le quiebre un vaso, o sea, está lavando los platos y se le quebró por accidente, a que de repente se le haya quebrado porque usted no andaba ganas de lavarlo, lavar los platos, y más si uno está pequeño, ¿verdad? Y en la casa el papá le dijo, anda a lavar los platos, y uno bravo, estoy lavando los platos, y ¡pam!, se le quiebra. Y cuando se oye eso, uno se le, híjole, ¿verdad? Ya la regué. O sea, no es lo mismo que sea un accidente a cuando uno está enojado, ¿sí? La condición es diferente. Entonces, hay cosas que de igual manera pueden sucedernos a nosotros. Podemos tener la bendición, podemos tener las promesas de Dios, pero cuando le estamos dando nuestra mente vueltas a un mismo asunto, podemos dejar caer aquello que Dios ya puso en nuestras manos. Algunos entenderán este término, amigo o hater. Hay algunos que, y esto tal vez entenderán, o sea, amigo o enemigo en otras palabras.
o amigo o alguien que me desea mal. Algunos que son su propio enemigo, porque se desean el mal constantemente y piensan de que hay cosas que no lo van a lograr alcanzar. Y esto también viene a traer consigo lo que es la codicia. ¿Qué es la codicia? Según el diccionario, la codicia es el deseo excesivo por la búsqueda de riquezas. O sea, es algo que te mantiene inquieto de no, yo quiero más, lo que tengo no es suficiente. Pero me llamó la atención, como le decía Tomás de Aquino, y dice que la codicia es la negación de las cosas eternas por el bien de las cosas mundanas. Y me pareció impresionante su respuesta a lo que es la codicia. La negación de las cosas eternas por el bien de las cosas mundanas. Volvámonos a poner en el planteamiento de la vida eterna. Si nuestro tiempo en tierra es corto, ¿cuánto realmente nosotros nos estamos preparando para esa vida eterna que vamos a tener con Jesús? Normalmente no pensamos tanto en ello y es algo que sí necesitamos hacer. Entonces, el primer tipo de persona, el ladrón, lo que es tuyo es mío. El segundo tipo de personas es el sacerdote y el levita, y esto es, lo que es mío, es mío. Este es el segundo tipo de persona. Lo que es mío, es mío. A ver, ¿cuántos están casados acá? Levanten la mano. Ok, bájenla. Espero que estén felizmente casados. Pero pensando que ese es el caso, cuando usted lo va a casar, hay una preguntita que le hacen por ahí. Sí, el abogado, notario, cuando usted ya va a firmar, le pregunta, ok, los bienes, ¿van a ser separados o van a ser juntos? ¿Sí? Esta pregunta revela mucho de la persona. ¿Bienes separados o bienes juntos? Si usted ya tomó la decisión que sea, pues está bien. Pero hay algunos que dicen, no, yo estos mis bienes, y esto no los voy a compartir contigo. O sea, vamos a compartir la vida, pero no el dinero. ¿Verdad? Cosas irónicas. O de repente alguien puede pensar, no, por si nos separamos, dicen. No quiero perder las cosas por si no se... O sea, de inmediato si alguien piensa que se va a divorciar, iniciado o casado, ya la regó. Sí, ya la regó. Entonces, aquí muestra mucho la perspectiva de una persona como lo que es los sacerdotes y el levita. Lo que es mío es mío. Ha habido personas que dicen, conmigo no se metan. O sea, yo no me ando metiendo con nadie porque no me gusta tener problemas, pero si se meten conmigo, me encuentran. Si me buscan, me encuentran. Ya hay personas que son así. O de repente, aquellas personas que tienen la mentalidad, lo que es mío, tienen de que incluso en sus propias casas hay cosas que nadie más las puede tocar. Porque media vez se la tocan, se enojan. Sí. Mi taza, mi vaso. Si hay varias mujeres en casa, mi blusa. Esa no la uses. Se te ve feo. No te luce, ¿verdad? Todo eso. Entonces, de repente ese pensamiento viene a ser egoísta. ¿Y saben quiénes empieza o quiénes demuestran mucho este pensamiento? ¿En qué momento también? Cuando empiezan a ganar sus primeros salarios en el trabajo. Sí. O sea, cuando uno no trabaja, bien chivo, ¿verdad? Papá, dame, mamá, quiero esto, y gastar como loco. Pero cuando empieza alguien a trabajar y a ganar sus primeros centavos, dígame si no los cuida. No anda regalando, no anda gastando a lo loco, ¿verdad? No, está caro, no, ahí hay comida en la casa, ¿verdad? Pero de lo contrario, no tiene ese pensamiento, ¿sí? Mantiene esa idea de que lo mío es mío.
Entonces, además de esta perspectiva de este sacerdote y de levita, piense por un momento cuando vieron a este hombre herido a media calle, todas las excusas que pudieron haber puesto. Primero, por ejemplo, este camino es demasiado peligroso para que me detenga y ayude a este hombre. O él puede ser trampa para una emboscada. O tengo que llegar temprano a mi templo y realizar mi servicio. Tengo que llegar a casa a ver a mi familia. Alguien debería ayudar a este hombre. No sé de primeros auxilios. Es un caso perdido. Soy solo una persona. Puedo orar por él. Él se lo buscó. Él nunca pidió ayuda. Todas estas cosas son posibles excusas y pensamientos que tuvieron tanto el sacerdote como el levita, que pasaron y simplemente ignoraron la situación. Luego, y por cuestión de tiempo, el tercer tipo de persona es el samaritano. Lo que es mío, también es tuyo. Ese es el tercer tipo de personas que encontramos. Lo que es mío, también es tuyo. Y dice la Escritura que él se acercó y fue movido a misericordia. Entonces, esto es algo interesante. Para mí lo es, porque dice, él se acercó y vio. A veces uno dice, no, pues mientras yo esté bien y mi familia esté bien, no hay problema. Le aseguro que no necesitamos irnos de Soyapango para encontrar a alguien que tenga una situación más difícil o peor que la nuestra. La verdad. Y esta persona dice que se acercó y vio. Y lo que pasa con esto es de que muchas veces podemos vivir como en una burbuja. Tanto como cristianos, como personas, como individuos, vivimos en una burbuja, en nuestro, llamémoslo estatus, condición económica, condición familiar. Y de repente los padres pueden de manera inconsciente hacer que sus hijos sean caprichosos con ciertas cosas. Porque en algún momento quizás cuando fueron pequeños tuvieron que pasar momentos malos, comieron poco, regaños excesivos, dicen, no, yo a mi hijo no voy a permitir que pase lo mismo que yo pasé. Y creo yo que como padres todos deseamos mejorar lo que nosotros nos enseñaron, ¿sí? Todos tienen esa mentalidad de no repetir los errores o hacer lo bueno que aprendieron. Y sin embargo, hay algunos que por sobreproteger esta situación vuelven hijos rebeldes. Ya a mí me ha pasado que cuando me han invitado a comer a una casa, normalmente me preguntan, José, ¿usted come de todo? Me dicen. Y yo no entiendo la pregunta. Claro que sí, le digo yo. ¿Por qué? Porque a mí en casa me enseñaron a comer de todo. ¿Ya? Verdura, fruta y todo. Y aunque no me gustara, debo serles honesto. Y hay cosas que sí no me gustan. La pacaya es una. Que a quien le gusta, pues ya son gustos, ¿verdad? El chuco, la flor de isote, cosas así, pues ya bien rebuscadas, ¿verdad? Ya sí. Pero que de repente que no le guste el pollo. Todas esas cosas a veces son ciertas burbujas que hay en nosotros y necesitamos aprender a cambiarla. Todo eso quiero que pueda ver en pantalla, tal vez la ponen rápido. Proverbios 19:17. Mire lo que dice la Escritura. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿A quién le prestamos nosotros cuando le damos al pobre? ¿A quién? A Dios. Mire, aunque en este sentido creo que es bien difícil que uno le vaya a decir a Dios, mira Dios, yo le presté a aquel, pagame, ¿va? Uno no va a hacer eso, pero yo estoy seguro que no le podemos ganar al que mejor sabe dar. ¿Sí? En dar no le podemos ganar a Dios.
Y si su palabra dice que si nosotros le damos al pobre, Él nos los va a pagar, ténganlo por seguro que Dios lo va a bendecir y se lo va a recompensar. Amén. Proverbios 21:13. Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Hermano, yo venía hoy por una prédica de fe. Pues le aseguro que esto también se necesita fe. Mira lo que dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será escuchado, no será oído. Eso está tremendo, ¿no? Si usted quiere que Dios le escuche este año, tiene que empezar a limpiarse un poquito más las orejitas y a escuchar la necesidad de otros, a ver la necesidad de otros, porque de esa manera, así como usted lo escucha, Dios va a escucharlo a usted. Proverbios 28:27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Note bien eso, o sea, es tremendo. O sea, en otras palabras, hermano, usted no quiere ser pobre este año, dele al pobre. Y usted me dice, pero es que yo soy el pobre. Pues igual hay algo que tiene que darles. ¿Sí? O sea, si todos nos ponemos así a lamentar, es que yo no tengo nada, pues hay otros que tienen menos que usted. Sí, mire, y quizás no lo vea solamente una situación financiera que le digo, quédese sin dinero y dele sus últimos $5 de la semana. No, pero de repente una sonrisa, un abrazo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Créeme, a veces un buen gesto, una buena actitud cambia mucho las situaciones. Y por eso es que Jesús dice en Mateo 25:35 al 40, algo que es bien, bien impresionante como lo menciona. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Hermanos, ustedes quieren un milagro, a veces nos toca hacer el milagro. ¿Sí? Usted quiere un milagro, aprenda a hacer usted el milagro de alguien más. Si en este año tenemos la posibilidad, si Dios nos ha bendecido, es para que podamos ser de bendición. A veces lo más espiritual es ser sensible a las necesidades de las personas que vemos. En otras palabras, no podemos fingir que tenemos una vida espiritual saludable si no somos empáticos e ignoramos las necesidades de otros. Sí. De nada me sirve yo decir, yo oigo a Dios, el Señor me habló, el Señor me reveló. Si la persona que está padeciendo una necesidad, no soy quien para brindarle la mano. De nada me sirve decir que tengo todos los dones, que el Señor me usa, pero yo no estoy dispuesto a darle de comer al que tiene hambre o a extenderle la mano cuando alguien está caído. Y esto fue lo que marcó la diferencia cuando este intérprete de la ley quería saber, bueno, ¿y quién es el prójimo? Y ojo, y esto también nos cala muchísimo a nosotros, porque prójimo no era el que tuviera la misma condición, el mismo ideal. O sea, ayudar a quienes nos han hecho bien es fácil.
Y eso no tiene recompensa. Lo que nos cuesta y lo que tenemos que aprender es ayudar a aquellos con los cuales nosotros incluso no estamos de acuerdo en cómo piensan. Piensan diferentes a nosotros, tienen un estilo de vida diferente a nosotros. A ellos Dios nos mandó. Ellos son nuestro prójimo. O sea, dentro de la iglesia, de por sí necesitamos dentro de la iglesia tener, por eso le hemos titulado el año de la coinonía, necesitamos compañerismo, necesitamos velar unos por otros, claro que sí. Pero el Señor nos manda a que seamos luz, a que seamos sal, a aquellas personas que incluso piensen diferente a nosotros. Ese es el trabajo que todos necesitamos aprender. Y en este año necesitamos ponerlo mucho más en práctica. La empatía con las demás personas, el amor hacia otros. Porque si usted dice que ama a Dios, esto automáticamente te lleva a que tienes que amar a las personas. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10. Día de semana tenemos 2 servicios, el día miércoles y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.